Bien, vamos a ingresar al museo en este momento. Y bien chicos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el Museo Sitio La Florida. Aquí vamos a conocer este hermoso museo. Aquí la señorita nos va a explicar. Bienvenidos al Museo de Sitio La Florida. Mi nombre es Patricia. Por cualquier inquietud, preguntas que tengan, ¿sí? Si desean tomar fotografías pueden hacerlo, tanto en las salas museográficas como en el área de investigación que está en la parte de atrás y que luego visitaremos. ¿Sí? La Florida es una investigación que se hizo entre el año 2004 al 2009, ¿sí? En donde se halló parte de lo que fue un antiguo cementerio Quito, ¿sí? Una necrópolis que tiene una antigüedad del año 680 después de Cristo. Entonces, para entender el sitio de la Florida como tal, es importante que podamos conocer el antecedente, cómo fue el proceso de poblamiento de nuestro antiguo Valle de Quito, ¿sí? Entonces, a este proceso lo han dividido en 4 fases, en 4 periodos. Iniciamos con periodo precerámico, hablamos de una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo, en donde podemos evidenciar presencia de grupos nómadas localizados en son las bajas de Quito, lo que nosotros hoy conocemos como los valles, ¿sí? Copayá, Tumbaco, Los Chillos, toda esa zona. Estos individuos se estarían moviendo de un lugar a otro en forma cíclica. Se observa que ellos elaboran estas herramientas que ustedes ven aquí, que están hechas a base de obsidiana, esto es piedra volcánica, y lo que tenemos ahí a la derecha es un cuchillo, punta de flecha, raedera, y en la parte superior derecha tenemos un cuchillo de basalto, que también es una piedra de origen volcánico. Estas herramientas fueron halladas en las faldas del volcán Ilaló, hacia la zona de los valles, en un sector llamado el Inga, ¿sí? Ahí se encontraron unas cuevas que han sido catalogadas como área taller, área de trabajo. Es decir, que ellos acudían a este espacio únicamente en búsqueda de la materia prima, la obsidiana, para hacer sus herramientas, ¿ya? Ok, vamos por acá. Llegamos a nuestro siguiente periodo formativo. Hablamos de una antigüedad de aproximadamente entre el 3000 y el 500 antes de Cristo, ¿sí? Nos encontramos que estos pobladores descubren algo importante, la agricultura. Esto les permitió volverse sedentarios. Se establecen en lugares específicos para vivir, cercanos a fuentes de agua para cultivar sus alimentos. Y también vemos que ya no solo trabajaban la obsidiana, el basalto, sino que empiezan a utilizar arcilla para hacer cerámica, ¿sí? En el caso de Quito se han identificado 3 lugares correspondientes a este periodo. Tenemos el Parque Arqueológico Rumipamba, ubicado en la Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, donde se identificó un asentamiento correspondiente al periodo formativo. Tenemos la zona de Cotocollao, donde se encontró el plato o cuenco que ustedes ven en la mitad, y la zona de Tajamar, a la altura de Pomás, que vive a la mitad del mundo, donde se encontraron los picos de botella que están a los lados, ¿sí? Ok, vamos para acá. Porque se las realiza en el marco de construcciones, ¿sí? Entonces, ya es suelo arqueológico totalmente alterado, por lo que solo se intenta rescatar todo el material arqueológico, pero ya el espacio no, porque no se puede identificar los contextos. ¿Ya? Llegamos a este periodo de desarrollo regional entre el 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. 1000 años de historia que están marcados por la erupción del volcán Lulama, ¿sí? Hace 2400 años este volcán tuvo su última erupción, ¿sí? Fue una erupción tan fuerte que destruye gran parte de nuestra ciudad, ¿sí? Fue recubierta por una enorme capa de ceniza volcánica, ¿ya? Se produce una desocupación de la zona a raíz de esta erupción. Los asentamientos de Tajamar, de Cotocollao, de Rumipamba deben huir, ¿sí? Migrar por esta erupción, y por eso para este periodo en el lado oeste no se ha identificado
material arqueológico. Únicamente nos encontramos con estas evidencias que fueron identificadas en el lado este de la ciudad. Así tenemos estos platos de 3 patas o trípodes que fueron encontrados en la zona de Jardín del Este, en el valle de Cumbayá, mientras que estos platos con base con poteros fueron encontrados en la zona de Cocotó, ¿sí? Cerca de Llano Chico. Es una cerámica bastante sencilla, ligeramente pulida, asociada a actividades de la vida cotidiana, tal es el caso de este que fue utilizado para cocinar quizás, ¿no? Colocando abajo el fuego y encima asentando otra ollita. Entre el 500 y el 1500 después de Cristo, ¿sí? En este periodo vamos a observar más cambios partiendo desde la cerámica, donde podemos apreciar este cántaro, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que es una cerámica mucho más elaborada, ¿ya? Ya es más lisa, tiene brillo, está decorada, por lo que se considera que durante este periodo mejoró la elaboración de cerámica. Además de eso, nos encontramos con la presencia de los denominados cacicazgos o señoríos étnicos, que son grupos de grandes familias que se establecen en lugares, que ya tienen un jefe, ¿no? Pero son lugares más amplios, abarcan ya estos, ya sería como un nivel actual, haciendo una comparación como una parroquia, ¿sí? Más o menos así, ya sería un cacicazgo. Entonces, pero estos grupos tienen un jefe, tienen un cacique. Y esta forma de organizarse les permitió fortalecer el intercambio de productos entre regiones, costa, sierra y Amazonía. A este periodo pertenece este lugar. La antigüedad de la Florida, como les decía, es del año 680 después de Cristo. ¿Sí? Este cementerio, de donde se extrajo todo el material arqueológico que vamos a observar a continuación. ¿Ya? Este poncho, que está hecho a base de mullo de concha esponjas. El mullo que estamos observando es el que se extrajo desde la profundidad de las tumbas y que fue sometido a un proceso de restauración. Ellos confeccionaban este poncho utilizando hilo de cabuya. Lamentablemente la cabuya, al ser de origen orgánico, estaba totalmente dañada. Sin embargo, la presencia de este spondylus, de este mullo, para nosotros es la principal evidencia del intercambio de productos que existió entre costa y sierra. Para ellos, esta concha spondylus, este molusco bivalvo, es un elemento sagrado asociado a la fertilidad. Por eso se considera que ellos lo trajeron solo para hacer el atuendo funerario. Ellos no usaban esto en la vida cotidiana. Esta es la posición en la que fueron depositados los cuerpos. Está sentado con las rodillas dobladas al pecho y las manos en el pecho. Una posición semifetal que representa su pensamiento sobre la muerte. Ellos creían que al morir regresaban al vientre de la madre tierra para volver a nacer, ¿sí? El rostro que estamos observando es una reconstrucción facial que se hizo tomando como referencia frente al pómulo cimentón de los cráneos encontrados en las tumbas. Entonces tenemos una aproximación a conocer cómo eran los rasgos faciales de estos pobladores hace más de 1000 años, ¿sí? Los cuerpos no eran depositados dentro de vasijas o de tumbas, o de ataúdes, iban directamente a la tumba y junto a ellos se colocaban las vasijas con sus ofrendas funerarias. ¿No? Del lado de aquí podemos observar la cerámica también que fue hallada dentro de estas tumbas. Es importante mencionar que ellos la hicieron a mano sin la ayuda de moldes o de tornos, ¿sí? Entonces manipulaban la arcilla dando la forma de cada una de las vasijas que ellos querían representar. Está decorada tanto en la parte externa como en la parte interna, ¿sí? Empleando pigmentos vegetales para hacer los diseños y luego horneaban estas vasijas en hornos de piedra, ¿sí? Entonces, con el calor del fuego, la arcilla absorbe los pigmentos, ¿sí? Y se plasman ahí los diseños. Estas decoraciones en las vasijas nos permiten interpretar que esta cerámica fue elaborada exclusivamente para enviar como ofrendas a los muertos. Ellos no ocupaban esto en actividades de la vida cotidiana. ¿Qué colocaron como ofrendas? Alimentos. Se lograron identificar productos como maíz, frijol, quinoa, bellocos, papas, chochos, huesos de animales, cuy, conejo y venado. Esto nos permite interpretar también cuál era la base de la alimentación de ellos. Y también se encontraron en las vasijas levaduras de una bebida ancestral, la chicha de jora. A observar estos objetos que están hechos a base de metales. Lo que estamos observando está hecho a base de tumbaga.
La tumbaga es la aleación de oro con cobre. Ellos, ¿sí?, utilizaban estos dos metales juntos. El oro que ocuparon es oro de río, oro aluvial, encontrado en la parte alta de las quebradas del Pichincha, mientras que el cobre llegaría producto del comercio, ¿sí?, porque en Quito no se han identificado fuentes de cobre. Entonces ellos podemos ver que ellos conocían las técnicas para fundir, para leer los metales, laminar, recortar y hacer cada uno de estos objetos que formaron parte del ajuar funerario. Por otra parte tenemos estos cascabeles de cobre, ¿sí?, que formaron también parte del atuendo funerario. De hecho fueron hallados en el borde de los puentes de Concha Espóndilus, ¿sí? Y esto nos permite entender que aquí en la Florida estuvo enterrado un grupo de alto estatus, de alta jerarquía, porque estos objetos hechos a base de oro, cobre y espóndilus no se han encontrado en otros espacios investigados hasta el momento en Quito, únicamente acá en la Florida, ¿sí? Del lado de aquí tenemos esta arma de cacería, se llama propulsor o atlán, ¿sí? Este palito mide unos 60 centímetros aproximadamente. ¿Y cómo funciona? Al extremo del palo se debe colocar una especie de dardo. Este dardo se va a formar uniendo el tubo de oro que vemos en la parte inferior con las piedritas que vemos en la parte superior. Una vez armado el dardo, se colocaba al extremo del palo y con impulso de brazo ellos empujaban este dardo que salía volando, golpeaba al animal y causaba herida. Era un arma que no servía para matar, solo para lastimar, ¿sí?, y que era utilizada para cazar cuyes y conejos nada más. Ok. Por este lado podemos observar un mapa de los principales espacios investigados en Quito, tanto en el lado oeste como en el lado este. A través de este mapa, los arqueólogos nos permiten entender a qué se debe el alto estatus de este grupo social, ¿sí? La ubicación de la Florida en el lado oeste y en la parte alta de la montaña es un sitio estratégico. Ellos estaban cerca de los caminos de montaña por donde ellos viajaban hacia la costa para mantener el intercambio de productos. Entonces aquí en la Florida se ubicó una comunidad de paso o centro de intercambio. Los otros grupos sociales debían traer sus productos hasta la Florida para intercambiar por otros productos que ellos traían de la costa o la región noroccidental. Este grupo controlaba el intercambio de productos y este control es lo que le permite tener fácil acceso a productos tan valiosos y exóticos como la Concha Espóndilus. Observamos que ellos traen este producto que no entregan al resto de grupos sociales y que lo destinan solo a elaborar el ajuar funerario. Un ajuar que, de acuerdo a la restauración, se observa que no es un trabajo simple, es decir, que no lo confeccionaron en el momento en que moría una persona, sino que lo hacía con anticipación. Y esta preparación hacia la muerte es otra característica que identifica a un grupo de poder, ¿sí? Y acá vamos a hablar sobre el análisis que se realizó de los restos óseos encontrados en las tumbas. Esto nos permitió conocer datos importantes, ¿sí?, como la estatura y el promedio de vida. En cuanto a la estatura, se observa que ellos no eran altos, un promedio de estatura de 1,50 m entre hombres y mujeres, ¿sí? En cuanto al promedio de vida, tampoco era muy extenso, estaba entre los 45 y los 55 años aproximadamente. En este caso estamos observando la reconstrucción facial de una mujer que en esa época tenía 50 años, ¿sí?, siendo esta vejez prematura una de las causas de muerte de estos pobladores, ¿sí? Porque envejecían pronto, varios factores. Entre estos tenemos el esfuerzo, el desgaste físico que ellos sufrían en cada una de las actividades, como la agricultura, la construcción, el comercio en sí hacia la costa, al ir a pie por las montañas cargados de productos, ¿no? Acompañado de un problema de artritis por el frío, la humedad de la zona. Estamos aquí a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y aquí hay que repensarle a nuestra ciudad hace más de 1000 años, donde el paisaje era diferente. Probablemente teníamos a un Pichincha todavía con nieve, ¿no? Otra causa de muerte de ellos son las enfermedades parasitarias y las infecciones en encías. Hay que tomar en cuenta que hace más de 1000 años la medicina de ellos únicamente serían las plantas, ¿sí? Una fotografía de unos fragmentos de telas que fueron encontrados en las tumbas. El material de los textiles, algodón de ceiba.
El ceibo es un árbol específico de la costa, por lo que representa otra evidencia de este intercambio a larga distancia, ¿sí? Utilizaban pigmentos vegetales, ¿sí? Desde para dar color a las telas, como el árbol de nogal o tocte. Este arbolito se obtiene en 20 tonos de café aproximadamente, ¿sí? Llegamos hasta acá y vamos a observar este gráfico. Este es un gráfico de la forma, la estructura que tienen las tumbas. En la Florida se encontraron tumbas de pozo profundo. Cada tumba tiene entre 14 y 16 metros de profundidad. Tiene una forma de botella invertida. Si ustedes observan, arriba es más ancha y hacia abajo en la profundidad es angosta. Son entierros grupales, de hecho se considera que son tumbas familiares. Un promedio entre 8 y hasta 16 individuos se encontraron por cada tumba. Por lo general, la forma de enterrarlos era en orden del deceso, es decir, conforme iban muriendo. Entonces, el primero iba en la profundidad, soajuar su ofrenda, luego echaban tierra hasta taparlo. El siguiente que moría iba encima, capa de tierra y así, hasta llenar la tumba. Tenemos una pequeña muestra del Parque Arqueológico Rumipamba, ¿sí? Rumipamba está ubicado en la Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama. Ahí también, bueno, la antigüedad en cuanto a periodo de integración está entre el 900 y el 1200 después de Cristo. También se encontraron tumbas, como ustedes ven en este gráfico, son diferentes que las de la Florida. Son de pozo poco profundo, tienen máximo 2 metros de profundidad, por lo que son entierros individuales, ya no grupales. Además de eso, en Rumipamba no hay un cementerio. Las tumbas están localizadas al lado o debajo de lo que fueron las viviendas de los pobladores, ¿sí? Entonces, en cuanto al ajuar funerario, en Rumipamba no se encontró oro, no se encontró cobre ni conchas póntilos. Un ajuar sumamente sencillo que lo podemos identificar al observar cada una de estas piezas de cerámica que fue hallada en el sector de Rumipamba. Si ustedes ven, carece de decoraciones, de brillo. Es por eso también que se considera que en el sector de Rumipamba se asentó un grupo social más igualitario. No hay evidencias de diferenciación social como sí se vio aquí en la Florida. Tenemos una pequeña muestra de Guataviro, que es otro sitio arqueológico que está ubicado en San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura. En Guataviro también se encontró un cementerio con tumbas no profundas como las de la Florida, pero donde se va a observar ciertas similitudes con Rumipamba y Florida, ¿sí? Se encontraron tumbas de una antigüedad del 800 después de Cristo, en donde el ajuar funerario incluía mullo de conchas pónilus y objetos de oro, lo que nos habla de que estuvo enterrado ahí personas importantes. Sin embargo, en el mismo lugar se encontraron otras tumbas del año 1100 después de Cristo, en donde el ajuar funerario era sencillo, no tenía oro ni conchas pónilus, únicamente se identificaron estas ollas trípodes y esta cerámica en forma de zapato. Lavadoras, cocinas, refrigeradoras, ollas viejas, baterías. Compramos baterías, compramos refrigeradoras. Aquí tenemos nuestro mirador donde podemos observar el paisaje de nuestra ciudad hace miles de años, cuando existía la antigua laguna de Iñaquito. Esta laguna se extendía desde el Parque Bicentenario, pasaba por la Carolina y llegaba hasta el Ejido. Toda la zona centro-norte de nuestra ciudad sería este paisaje, ¿sí? Por la laguna, y todo esto es lo que actualmente ocupa este espacio, ¿sí? Ya sabes. Un mapa de los principales, aquí tenemos el área de investigación, ¿sí? De las 10 tumbas investigadas, esta es la única que se le ha dejado totalmente abierta, ¿sí? La profundidad de esta tumba tiene 16 metros aproximadamente, ¿sí?
La profundidad de las tumbas se va a relacionar al pensamiento funerario. Ellos creían que mientras más profundo estaban los muertos, estaban más cerca, ¿sí?, del vientre de la madre tierra para volver a nacer. La estructura de las tumbas es de Cangagua, ¿sí? La Cangagua es una capa de tierra de origen volcánico, sumamente dura de trabajar, ¿sí? Ellos excavaban en época de lluvia utilizando palos, hachas de piedra y canastas de totora, ¿sí? Era un trabajo en grupo, ¿ya? Y que lo hacían con anticipación. Para bajar y subir utilizaban también escaleras hechas a base de soga de cabuya, ¿ya? Ok, vamos para allá. Y representan la autoridad. Para ellos los muertos eran algo sagrado porque creían que eran el vínculo que tenían con los dioses a través de los cuales podían hacer llegar sus peticiones. ¿Sí? Por eso también que entendemos por qué dedicaban materiales tan valiosos para hacer sus favores. ¿Sí? Esta investigación nos permite entender que hace más de 1000 años el nivel del suelo de ellos era ahí abajo. La capa de tierra que vemos al frente, que tiene 3 metros de alto aproximadamente, es una acumulación de tierra que se fue formando con el paso de los años. ¿Sí? ¿Y eso qué es ahí? El centro es un caracol estronco. Trajo todo el material arqueológico y luego se la rellenó para conservar. Finalmente tenemos acá otro grupo de 4 tumbas. Grupo de 4 tumbas, 2 están pegadas arriba, 3 no. ¿Alguna inquietud, pregunta? ¿Todas estas tumbas son del mismo porte de la primera? Sí.